Entonces en ventana principal debemos programar un método que se llama click eliminar. ¿Por qué se llama así? Vamos a abrir rápidamente la interfaz gráfica. Paramos en la principal y nosotros aquí en el botón eliminar habíamos colocado un evento que se llama click eliminar. Este es el nombre que debe tener el método que nosotros vamos a programar. Click eliminar C y E minúscula. Entonces cerramos esto por acá. Ese es el método que controla este botón. Entonces creamos un procedimiento con ese nombre. Vamos a copiar una cabecera. También va a ser de tipo void, que no va a devolver nada. Entonces esta es la clase a la que pertenece el método que vamos a hacer y se va a llamar, en vez de click tabla, click eliminar. De hecho ya sale porque nosotros lo tenemos mencionado en la interfaz gráfica. El evento ahora es un evento que tiene que ver con hacer clic en un botón y ya no tiene que ver con la tabla. Entonces eliminamos esto acá y los eventos que tienen que ver con hacer clic en uno de los botones se llaman así: command event. Este es el que utilizamos para controlar los clics sobre los botones y la variable se sigue llamando evento. Lo primero que vamos a necesitar es una variable tipo entera que nos indique qué contacto está seleccionado en la tabla para eliminarlo. Entonces esa variable va a ser de tipo entera y de momento la vamos a llamar fila actual, indicando que es la fila que está seleccionada actualmente en la tabla. Y vamos a utilizar allí, le asignamos de una vez un método de la tabla que nos permita obtener en qué fila de la tabla está seleccionada. Ese método se llama entonces tabla. Sería el nombre que le dimos nosotros al objeto tabla y luego viene el método que vamos a utilizar para obtener la posición de la fila seleccionada. Entonces usamos get para obtener, luego grid para la tabla. Observe que ya aquí aparecen todos los métodos relacionados con la tabla que usan la palabra get. Y de acá vamos a utilizar presionamos enter. Y ese entonces me devuelve la posición de la fila que está seleccionada actualmente en la tabla. Entonces, devolver la posición de la fila donde está el cursor en la tabla actualmente, la que tengo seleccionada. Eso lo vamos a guardar entonces en una variable que se llama fila actual, y esa fila va a ser que le pasaremos a la agenda para que lo elimine del vector. Igualmente vamos a necesitar también otra variable tipo entera que va a llamarse respuesta, que va a almacenar la respuesta que diga el usuario cuando le hagamos la pregunta si quiere eliminar el registro que está seleccionado actualmente en la tabla. Él va a decir sí o no. Bien, para obtener esa respuesta vamos a utilizar también un método que tiene la librería wxWidgets que se llama wxMesas. Fíjate que cuando nosotros vamos escribiendo aparecen los métodos relacionados con las letras que hemos tecleado. Esto entonces es una caja de mensajes, bien, que le va a dar un mensaje al usuario, muy común, ustedes lo han visto también cuando están utilizando su computador. Y esa caja, en primer lugar, se le pasa entre comillas el mensaje que le vamos a enviar al usuario. El mensaje sería: eliminar el contacto, y le ponemos un signo de interrogación. También debemos pasar el nombre que va a tener la ventana, el título que va a tener la ventana, que le va a aparecer al usuario. En este caso le vamos a colocar el nombre del usuario, entonces para eso, el contacto que se le va a eliminar. Entonces utilizamos tabla y obtenemos
el valor de la celda que se está eliminando. Claro, tenemos que decir qué columna, porque nosotros en realidad nos interesa es presentarle solo el nombre del contacto que se va a eliminar. Entonces buscamos acá este método que dice obtenga el valor que tiene la celda, pero eso hay que pasarle como en una tabla, hay que pasarle qué fila y qué columna. La fila, por supuesto, va a ser la fila actual. Yo voy a bajar esto acá para que se vea más. La fila actual y después la columna. En este caso vamos a colocar la columna 0. La columna 0 es donde está almacenado el nombre y el apellido, que es el que me interesa que aparezca, como para que el usuario se entere el nombre del contacto que va a eliminar antes de hacer clic. Y como tercer parámetro, el primero es el mensaje al usuario, el segundo es lo que le va a aparecer en el título de la ventanita, en la barra de título. En este caso tiene que ser un string. Si nosotros no utilizamos un valor que tiene la tabla como es el nombre, tenemos que colocar entre comillas. Pero el valor que tiene la celda actualmente es un string, que es el nombre y el apellido concatenado. Y después tenemos que decirle qué tipo de ventana vamos a usar, porque esto, como es una librería, pues tiene varias opciones disponibles. Aquí aparecen entonces que aparezca así por defecto y que aparezcan sí o no. En este caso, con esta opción nos aparecen dos botones sí o no para que el usuario escoja si quiere eliminar o no el contacto. Ahorita en las pruebas vamos a ver la variante de eso. Repetimos entonces, esto es un método que trae la librería WXWidget, que nos permite mostrar una caja de mensajes al usuario y tiene tres parámetros. El mensaje entre comillas que le vamos a enviar al usuario, lo que queremos que aparezca en la barra de título, en este caso el texto que va a aparecer en la barra de título lo estamos sacando de la misma tabla, de la columna 0, que es donde está el nombre y el apellido, y acá el tipo de botones que va a aparecer en el mensaje. En este caso nos aparece un botón sí o no para que el usuario seleccione. Esa respuesta que el usuario escoja se va a almacenar en la variable res. Si escoge yes, se va a almacenar un 1. Si escoge no, se va a almacenar un 0. Ok, seguimos. Lo siguiente que toca es entonces preguntar qué respondió el usuario. Entonces la variable se llama respuesta y preguntamos. Hay una constante que usa esta librería, en este caso wxyes, que me indica si respondió sí o no. Y si responde que sí, tenemos que hacer dos cosas allí. Lo primero sería eliminar el contacto de la tabla, de la interfaz gráfica, pero adicionalmente tenemos que eliminar el contacto también del vector arreglo de la clase agenda. Bien, eliminamos de la interfaz gráfica, eliminamos del vector arreglo y también tenemos que actualizar el archivo en el disco duro, el archivo que se llama datos.dat. Empezando entonces con lo de la tabla, vamos a utilizar un método de la tabla, del objeto tabla, que me permite eliminar una fila. Entonces esos métodos empiezan con la palabra delete y aquí tenemos para eliminar columnas, aquí tenemos para eliminar fila. En este caso queremos eliminar fila y seleccionamos esa. Y hay que darle dos parámetros. Aquí dice hay que darle tres, pero este tiene un valor por defecto. En este caso primero le damos qué fila vamos a eliminar. En este caso la fila es la variable fila actual. Y también le decimos cuántos elementos quiere eliminar, cuántas filas quiere eliminar. Aquí dice plural, quiere decir que podemos eliminar una, dos, tres. En este caso vamos a eliminar solo una, pero también se pueden eliminar dos, tres, la que nosotros decíamos. Y el otro parámetro lo vamos a dejar así para que le coloque el valor por defecto. Entonces con esto ya tenemos resuelto el problema de eliminar en la tabla. Ahora nos falta eliminar en el vector de la clase agenda. Para eso entonces usamos el método erase que acabamos de crear
aquí en agenda.h, se llama así, eliminar contacto, y entonces la variable se llama mi agenda. Como es un puntero, utilizamos la flechita y aquí pegamos el nombre del método y le pasamos la posición. Por supuesto, también vamos a eliminar la fila actual. Entonces esta variable fila actual me sirve para obtener el elemento que vamos a eliminar tanto en la tabla como en el arreglo de la clase agenda. Tanto el arreglo de la clase agenda como la tabla de la interfaz gráfica, ambas empiezan a enumerar sus columnas y sus filas desde cero, por lo tanto no hay problema ahí. Una vez que eliminamos el vector está en memoria RAM, tenemos que actualizar también el archivo que está en el disco duro que se llama datos.dat. Para eso también habíamos creado un método que lo llamamos guardar. Aquí aparecen los métodos. Ese sí nos lleva parámetros. Presionamos guardar. Eso sería entonces en inicio lo primero que tenemos que hacer.